Cuando nos convertimos al Señor Jesucristo, todos nosotros estamos en una condición muy lamentable. Si bien es cierto que muchos de nosotros no nos damos cuenta del grado de nuestra miseria hasta después de nuestra conversión. Recuerdo una muy querida hermana de esta iglesia que ahora está con el Señor, que hizo profesión de fe, se reconoció pecadora, fue bautizada, y no sé si era como un año después que en conversación conmigo decía que ahora desearía bautizarse, porque ahora era cuando había empezado a comprender la profundidad del pecado que había en su vida. Y que ella, aun en el momento de su bautismo, aun reconociéndose pecadora, en realidad seguía comparándose con otras personas y creyéndose relativamente buena. Suscribía mentalmente la idea, soy pecadora, pero enseguida añadía, como todos los demás. Pero no tenía una convicción profunda de su suciedad, de su alienación, de su perdición ante Dios. Con mucha frecuencia hemos citado Romanos capítulo 3, versículo 12. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Y con mucha frecuencia hemos dicho desde este púlpito que como seres humanos, si no es por la salvación de Dios, nos hemos estropeado, no servimos. Nuestra humanidad está profundamente estropeada, inutilizada. Como creyentes evangélicos, muchas veces subrayamos el carácter instantáneo y perfecto de la salvación que Dios nos brinda en el Señor Jesucristo. Y es cierto, quien cree en el Señor Jesucristo es eterna y perfectamente salvo. Pero solo es una parte de la verdad. Es cierto esto, pero también es cierto, y esto no se suele enfatizar tanto en los círculos evangélicos, es igualmente cierto que la salvación en Jesucristo es un proceso que dura toda la vida y que es difícil, profunda, dura, dolorosa en muchos momentos. Porque se trata de un proceso de restauración, liberación y santificación. La meta que Dios persigue en nuestras vidas no es otra que la de la perfecta humanidad de Jesucristo. Y no somos plenamente salvos mientras la perfección de la humanidad de Cristo no se manifieste perfectamente en nosotros. Es por esto que decimos que somos ya salvos por la obra de Cristo, que vamos siendo salvos por su obra en nosotros y un día seremos salvos cuando seamos perfectamente como Él es. Y puesto que Dios tiene esta intención de transformarnos a la imagen de su Hijo, y puesto que este es un plan glorioso,
pero increíblemente alto, no debe sorprendernos si Dios tiene que tomar medidas muy fuertes en nuestras vidas para conseguir sus propósitos en nuestras vidas. ¿Qué son las diversas pruebas y aflicciones de esta vida sino el medio de Dios para realizar santidad, transformación en nuestras vidas? Dice Pablo en Romanos capítulo 5, después de haber expuesto a los romanos la perfección de la salvación completa que ya tenemos en Cristo, la justificación por la fe. Dice en el versículo 3 de Romanos 5, no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Es decir, las tribulaciones sirven como un primer eslabón en una cadena de operaciones divinas en nuestras vidas que tienen la finalidad de presentarnos perfectos en su presencia en aquel día. Digo pues, este proceso de salvación que estamos viviendo es un proceso duro y difícil. Quisiera poner algunos ejemplos de lo que quiero decir. Algunos pecados antes de nuestra conversión habían tomado la forma de vicios, hábitos. Una de las consecuencias más terribles del pecado es que Dios confirma al pecador en su pecado. Y lo que inicialmente fue una acción voluntaria llega a ser una esclavitud de la cual el ser humano es incapaz de liberarse. Podríamos multiplicar aquí las ilustraciones, pero creo que entendéis lo que quiero decir. Se van formando vicios y hábitos en nosotros. A veces la conversión representa la liberación inmediata de aquellos vicios o de alguno de aquellos vicios. Otras veces la conversión es el comienzo de una larga lucha con muchas derrotas y caídas, arrepentimientos y frustraciones antes de que el Espíritu Santo logre la victoria en nuestras vidas. Un amigo mío que se convirtió en Madrid, antes de su conversión, fumaba no sé cuántos paquetes de tabaco al día. El día que se convirtió dejó el tabaco y no tuvo ninguna gana nunca más de tocarlo. Otros creyentes pueden estar en lucha durante años intentando liberarse de algo que les encadena en este sentido. Y quien habla del tabaco puede hablar de otras cosas mucho más profundas. Otros pecados están tan profundamente, tan hondamente arraigados en nosotros que ni siquiera nos damos cuenta de ellos. Es por esto que muchas veces nos sentimos mucho más pecadores un tiempo después de nuestra conversión que antes de nuestra conversión, porque sencillamente en aquel momento no teníamos ojos para ver las realidades que hay en nosotros. Y la misma revelación de lo que somos es algo muy doloroso, ante el cual luchamos, no queremos saber muchas veces. Yo podría poner ejemplos de mi propia vida en este sentido, de cómo el Señor
tuvo que ir revelando áreas de mi vida que en realidad yo siempre sabía que estaban mal. Pero yo era incapaz de afrontar esta realidad y me iba cegando ante esta realidad. No quise verlo. Cuando finalmente el Señor me puso en situaciones en las que era imposible no confrontarlo, hermanos, fue terriblemente doloroso. Pero gracias a Dios que Él me puso en estos apuros. Otro nivel de las cosas. Todos nosotros en nuestra infancia, que haya sido por herencia, por genes, o que haya sido por nuestra formación, nuestra educación, la influencia de nuestros padres, hemos adquirido una serie de defectos de carácter, de taras, complejos, heridas, que están allí y se van proyectando en nuestro comportamiento. Y cuestan mucho de sanar. En principio, el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas es suficiente, más que suficiente, para eliminar todas estas taras y defectos. Pero Dios siempre nos trata como seres humanos, responsables. Habitualmente no emplea una especie de varita mágica para solucionar nuestros problemas. Más bien nos capacita para la madurez de confrontar lo que somos y nos da el poder suyo luego para reconocer, confesar, arrepentirnos y buscar su ayuda para cambiar. Otro nivel de las cosas. Todos, durante muchos años, hasta la fecha de nuestra conversión, hemos vivido egocéntricamente. Hemos tenido el yo como el centro de nuestra vida. Hemos procurado satisfacernos a nosotros mismos, nuestros apetitos, nuestros deseos, nuestras ambiciones. Renunciar a todo esto, a fin de que Jesucristo sea el Señor. En principio podemos hacerlo. Y nos ponemos delante de Él y decimos, toma mi vida. Y solo el tiempo demuestra las grandes luchas y angustias que hay en nuestra vida a fin de cumplir con lo que prometimos aquel día. Empezar a poner a Jesús verdaderamente en el centro. Vivir para su voluntad y su gloria. Poner nuestros propios intereses en un lugar subordinado. Todo esto no se aprende en un día. Se aprende a base de mucha disciplina personal y de muchos golpes y aflicciones que el Señor permite en nuestra vida para hacernos entrar en razón. Hasta el día de nuestra conversión íbamos pensando de cierta manera, teníamos cierta cosmovisión, cierta manera de entender la vida. Dejar de pensar según aquellos patrones adquiridos, confirmados durante años. Empezar a pensar de otra manera, conforme a los criterios de la palabra de Dios. Tampoco se aprende en un día. Hemos de traer cautivo todo pensamiento a Cristo. Y esto cuesta. Ahora, hermanos,
Gracias a Dios tenemos gloriosos y poderosos recursos para este proceso de transformación. Tenemos la palabra de la cual hemos de alimentarnos día tras día, meditar en ella, permitir que ella sea nuestro pensamiento, que ella rija nuestro comportamiento. Tenemos el Espíritu Santo del Señor Jesucristo, dado para guiarnos y aconsejarnos, para convencernos de pecado, para ir revelando lo que nosotros somos, para poner delante de nosotros la imagen del Señor Jesucristo, la atracción de Cristo, para capacitarnos para ir desde donde estamos en nuestra miseria hacia aquella imagen del amado Hijo. Y así como dice Pablo escribiendo a los Corintios, somos transformados como por el Espíritu. Todos nosotros mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, como en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Pero es una transformación lenta y, como he dicho, una transformación difícil. Sigue diciendo Pablo en este mismo contexto, estoy citando de 2 Corintios ahora el capítulo 4. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. En otras palabras, nunca hay transformación, nunca hay glorificación sin tribulación, sin desgaste. Y esto es duro. ¿Y qué tiene que ver todo esto con nuestro tema de este mes, la guerra espiritual? Pues muy sencillamente, que un proceso que ya de por sí es largo, difícil, costoso y duro, viene a ser complicado muchísimo más por cuanto tenemos un adversario que desea frenar e impedir este proceso de transformación en nosotros. El diablo tiene mucho interés en hacer que nos estanquemos en nuestra miseria y que de allí no salgamos. Dios tiene el propósito de liberarnos. Y esta mañana vamos a meditar brevemente en esta idea de la liberación de Dios y el ministerio de liberación que Dios quiere realizar en nosotros. Y por supuesto vamos a estar enfocando este tema a la luz de la guerra espiritual, a la luz de las huestes del mal contra las cuales hemos de luchar. Hay dos extremos, dos peligros en los cuales nosotros como creyentes podemos caer al pensar en nuestra necesidad de liberación y la necesidad de nuestros hermanos de liberación a la luz de los poderes malignos. Un extremo, por supuesto, es sencillamente no tomar en cuenta estos poderes malignos. Es decir, actuar como si todo dependiese netamente del ser humano, como si todo se centrara en la responsabilidad humana. Por supuesto, si es así, todo también va a depender de la persuasión humana, de argumentos racionales, de apelaciones a la voluntad de la persona. Si entendemos la vida en estos términos, entonces concentraremos nuestra atención solamente en la lógica, en la persuasión,
cosas que, por cierto, son absolutamente imprescindibles, porque ya hemos dicho que el ser humano es tratado por Dios como responsable. Pero si tú has intentado liberar a alguien, si tú sabes que necesitas liberación, también sabrás que la lógica humana y la persuasión humana no nos bastan. Quien piensa así no toma en cuenta ni la ceguera espiritual con la cual el maligno puede cegarnos, ni las cadenas espirituales con las cuales el maligno puede atarnos. Y por lo tanto empezamos a pedir a la gente lo que la gente es incapaz de hacer. Naturalmente, la contrapartida de esto es que dejamos de lado la oración. ¿Para qué orar si la persona misma es capaz de efectuar su libertad? Ahora, por supuesto, si tú eres un hijo de Dios, si tienes un ministerio en la vida de otra persona, yo estoy absolutamente seguro de que automáticamente vas a orar. Y si oras es porque en el fondo sabes que hay otro nivel de esta cuestión. Que por supuesto tienes que hablar y razonar y persuadir a la persona como ser racional, pero también que tienes que obrar en otro nivel, que estás en una guerra espiritual y tienes que hacer frente a las huestes del mal por medio de la oración, si vas a ver éxito. Porque sencillamente no todo depende del ser humano. Para volver al texto que hemos estado citando de 2 Corintios 4, esta vez en los versículos 3 y 4, Pablo dice: si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. ¿Y por qué? ¿Porque Pablo no ha razonado suficientemente con ellos? No. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Esto todos lo admitimos aplicado a los no creyentes, porque aquí está hablando de los no creyentes. ¿Lo admites también en tu propio caso, como creyente? Admitiremos esta mañana que permitimos como creyentes que el diablo nos ciegue, que nuestro orgullo humano es una quinta columna, un aliado potente del maligno dentro de nosotros mismos, y cuando llega la palabra y nos reprende y nos acusa, nuestro orgullo pone escudos y pantallas para no permitir que esta palabra penetre. Y así permitimos que el maligno nos ciegue. El otro extremo, que es igualmente peligroso, es el de dar una excesiva importancia a los poderes malignos, de manera que acabamos negando la responsabilidad humana y tratándolo todo como si fuese cuestión de una lucha con los poderes del mal. Yo mismo he tenido que sufrir las consecuencias de esta actitud. Algunos sabéis que cuando estábamos en Madrid, en un periodo, yo era anciano de una iglesia que finalmente se dividió. Hubo una división de iglesia.
Y en parte se debía a que los ancianos de la Iglesia estábamos divididos en dos grupos. Y había aquellos que, por haber tenido una experiencia carismática, veían demonios en todas partes y buscaban solucionarlo todo a base de exorcismos. De manera que algún hermano se descubrió que había dicho una mentira. Pues enseguida la solución de aquellos ancianos era de exorcer el espíritu de mentira que este hermano tenía. Alguien tenía un problema de inmoralidad, pues enseguida exorcer otro demonio. ¿Qué pasa en estos casos? Pues la responsabilidad humana queda anulada. Los males son consecuencia de demonios. Ahora yo no quiero en absoluto negar la presencia diabólica en estas situaciones. De lo que estamos hablando es de extremos. Del extremo de solamente ver el demonio y no la responsabilidad humana. Como consecuencia, en aquella situación, los males que padecían la congregación siempre eran consecuencia de demonios y no de un corazón malo y perverso. Cuando yo entiendo que son consecuencia de las dos cosas en alianza. Por supuesto, el remedio era el exorcismo y no el arrepentimiento. La persona que hubiese cometido el pecado era percibida como una víctima, no como un pecador responsable delante de Dios. Por cierto, y a modo de inciso aquí, hemos de tener cuidado como creyentes con ciertas tendencias de nuestro día, procedentes de ciertas escuelas de pensamiento psicológico, que también hacen que la persona solamente sea una víctima. Cuando la palabra de Dios enseña con toda claridad que una vez que hemos entendido todo lo que puede haber en la vida humana de opresión, de influencias, seguimos siendo responsables. Y es necesario abordar cualquier tema en estos dos niveles. Por supuesto, quien trata las enfermedades, los males, siempre en términos exclusivamente de demonios, está dando un protagonismo excesivo al maligno, justamente lo que él se propone. Y por supuesto, y esto también lo hemos vivido directamente, cuando una persona no sufre ninguna posesión demoníaca, sin embargo se encuentra ante este extremo, se le pone en un apuro terrible. Porque siendo una persona responsable que ha cometido pecado y necesita arrepentirse, sin embargo, está sujeta esta persona a exorcismos cuando no hay ningún demonio que exorcer. En vez de luchar contra el pecado en el poder de Cristo, la persona en cuestión, asesorada por otras personas, va de exorcista en exorcista, de campaña en campaña, y acaba en una profunda frustración. Y nuevamente digo, podríamos dar ejemplos concretos de esto. Además, en esta clase de círculo, la espiritualidad de una persona, de un creyente, su eficacia en el ministerio se mide por los exorcismos que logra realizar o que supuestamente logra realizar. Yo he estado presente en diferentes ocasiones cuando personas han pretendido que ha habido exorcismo. A veces con razones tan superficiales, hasta risibles, como por decir que han olido el azufre.
en el momento de decir las palabras de exorcismo. Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aun los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y Jesús les dijo: Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Palabras sabias de parte del Señor Jesucristo. Dos extremos. Y sin embargo, tarde o temprano, vamos a descubrir nuestra profunda impotencia y equivocación si, huyendo de los extremismos de cierto sector del campo evangélico de hoy, volvemos al otro extremo que señalábamos al principio, como si la actividad diabólica no estuviese presente. Nosotros, como creyentes, tal y como leíamos en la lectura de Efesios capítulo 6, somos llamados por el Señor Jesucristo a hacer guerra contra las huestes del mal. Esta guerra puede tomar muchas formas. Pero a la luz de lo que hemos estado diciendo en las otras 3 predicaciones sobre este tema, es obvio que en el país en el que vivimos, en Occidente en general, todas estas cuestiones están en auge y debemos estar preparados como creyentes en el Señor Jesucristo para tener que confrontar situaciones que hace unos pocos años nos habrían parecido imposibles. Y me refiero precisamente a situaciones como la posesión demoníaca. Me refiero a ataduras profundas de personas esclavizadas espiritualmente por haber estado involucradas en diferentes formas de ocultismo. Me refiero al tremendo avance del New Age en nuestra generación, que se ve en todas partes hoy en día. Y contra todo esto nosotros tenemos que hacer guerra. Ahora, hermanos, esta mañana lo que quiero deciros es que tengamos buen ánimo en esta guerra. Puede parecer que en algunos momentos voy a desanimar más que animar, pero esta no es mi intención. Cristo ya ha ganado la victoria. Nos ha dado lo que necesitamos para poder librar esta guerra. ¿Qué es lo que necesitamos? Bueno, aquí tendríamos que repasar todo este capítulo 6 de Efesios, pero lo hemos hecho en otra ocasión y yo me voy a limitar más bien a otras ideas que no encontramos tan explícitamente en este capítulo. En primer lugar, si vamos a poder ser eficaces en esta guerra espiritual, necesitamos autoridad. Necesitamos la autoridad del Señor Jesucristo. Y en principio, si nuestras vidas están verdaderamente escondidas en la suya, si nosotros tenemos su Espíritu, si hemos sido enviados por Él, tenemos esta autoridad. Que cada cual, por lo tanto, se examine a sí mismo, a ver dónde está. Porque no estoy diciendo que por ser miembro de una iglesia evangélica tienes esta autoridad.
Ni por haber sido bautizado en agua tienes esta autoridad. Ni por haber hecho profesión de fe tienes esta autoridad. La tienes si crees. Si estás viviendo la vida de fe. Si estás sometido a la superior autoridad de Jesucristo en tu vida. Porque como el centurión reconoció ante Jesucristo en Mateo 8, no puedes tener autoridad excepto en la medida en la que estás bajo autoridad. Y la autoridad que nosotros tenemos en el Señor Jesucristo está en una relación directamente proporcional con el señorío de Jesucristo verdaderamente en nuestra vida diaria. Pero este mismo Señor Jesucristo nos ha dicho, toda potestad, toda autoridad me es dada en la tierra y en los cielos. No hay ninguna esfera espiritual sobre la cual Jesucristo no ejerza autoridad. Y luego añade, por tanto, id. En otras palabras, id en mi nombre, revestidos con esta autoridad que compartís por ser enviados por mí. Naturalmente no tenemos autoridad si Cristo no nos envía. Esto es lo que dice Pablo en Romanos capítulo 10. ¿Cómo oirán si algunos no fuesen enviados? Pero si tú verdaderamente eres un discípulo de Jesucristo, estás bajo el envío de la gran comisión. Otra área de autoexamen, me parece a mí, esta mañana debería ser si personalmente hemos asumido este envío de parte del Señor Jesucristo. Es decir, si hemos comprendido la función que Cristo tiene para nosotros en esta vida y en este mundo. Y si comprendemos que Él nos envía. Porque hasta no tener esta convicción, difícilmente vamos a saber que tenemos autoridad. E ir sin autoridad trae graves consecuencias. Hechos 19, versículo 13. Algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esteban, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Ir sin estar bajo la autoridad de Cristo es exponernos a peligros. En segundo lugar, vamos a necesitar discernimiento de espíritus. Hay mucho que decir sobre este respecto. La primera epístola a los Corintios, capítulo 12, versículo 10, incluye esta idea de discernimiento de espíritus como uno de los dones que el Espíritu Santo da. Pero este mismo capítulo nos indica que no todo creyente recibe todos los dones. Luego, hemos de deducir que no todo creyente va a tener esta misma capacidad de discernir la presencia de espíritus malignos. Además, el solo hecho de que
necesitamos tener este don, implica que no siempre es fácil detectar el origen espiritual del problema. Y el hecho de que no siempre sea fácil nos hace comprender que no siempre debemos buscar causas espirituales. Os propongo una comparación entre Mateo 4, 24 y el capítulo 17 de Mateo. En el capítulo 17 tenemos a un joven lunático y se nos dice explícitamente que la locura de este joven procede de demonios, está poseído. Sin embargo, en Mateo 4, 24 vemos que Mateo distingue entre los endemoniados y los lunáticos, indicando que hay locuras que desde luego no tienen ninguna raíz, ningún origen en una posesión demoníaca. Quizás sea atrevido de mi parte lo que voy a decir, pero en mi experiencia me atrevo a decir que enfermedades como la epilepsia, la esquizofrenia y otros desórdenes emocionales pueden tener un origen demoníaco. Hemos vivido situaciones así. Pero pueden tener una causa sencillamente fisiológica. Y tan terrible es tratar a un epiléptico como si fuese un endemoniado, como tratar a un endemoniado como si fuese un epiléptico. Necesitamos discernimiento. Digo, es un don espiritual y debemos dar gracias al Señor si Él provee este don entre nosotros. También creo que es algo que, como ocurre en el caso de otros dones también, se va adquiriendo un poco con la experiencia de estas cosas. Necesitamos pues autoridad. Necesitamos en segundo lugar discernimiento. Por supuesto, en tercer lugar, necesitamos oración, porque por ella nos preparamos para la autoridad y el Señor nos da discernimiento. Nuevamente, aquel joven lunático poseído que los discípulos descubrieron cuando bajaron del monte de la transfiguración, los otros discípulos eran incapaces de exorcerle porque, como decía Jesús, esta clase solo sale con oración y ayuno. Tiene que haber una lucha en oración. Una lucha en primer lugar para asegurar nuestra propia condición delante de Dios. Si no, podríamos exponernos a ataques de parte del maligno nosotros mismos. Si alguno se limpia de estas cosas malas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para buena obra, toda buena obra. Necesitamos la oración para ponernos a nosotros mismos en condiciones. Necesitamos la oración también para interceder y para frenar y reprender los poderes del mal. Y esto conduce a mi cuarta idea. Necesitamos reprensión. Necesitamos ejercer nuestra autoridad, es decir, aquella autoridad que el Señor Jesucristo nos da. Allí donde la oración y el discernimiento han revelado claramente una presencia demoníaca, no debemos como creyentes huir. No debemos decir esto es demasiado. En el Señor Jesucristo tenemos las armas que necesitamos. Y como en el caso de los apóstoles y los discípulos en el libro de los Hechos,
hemos de reprender a los espíritus malignos y ordenarles que salgan en nombre del Señor Jesucristo y liberen a la persona que tienen esclavizada. Un solo ejemplo, el caso de la chica adivina que iba siguiendo a Pablo en Filipos, en Hechos 16, 18. Esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. He dicho que quiero que estas palabras de esta mañana no sean de perturbación, no sean de miedo ni de morbosidad, sino que comprendamos que en Jesucristo estamos sentados en los lugares celestiales por encima de todos estos poderes. Por supuesto, en la medida en la que caminamos en la carne, nosotros voluntariamente nos estamos colocando por debajo de estos poderes. Aquí está nuestro peligro. Pero si somos capaces de abrirnos los ojos, de caminar con el Señor Jesucristo, lo podemos hacer fortalecidos en Él, sabiendo que nuestra es la victoria. Romanos capítulo 16, versículo 20. El Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 13 y 14. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. ¿Os acordáis del comentario que hacíamos de este texto? Juan se está dirigiendo a aquellos que ya no son niños en la fe, tampoco son veteranos maduros en la fe, son jóvenes caracterizados por su aprendizaje en el manejo de las armas espirituales, que van descubriendo que en el Señor Jesucristo está la victoria. Permitidme decir entre paréntesis aquí que, por lo tanto, si lo que estamos comentando esta mañana provoca reacciones de incredulidad, de susto, de huida en nosotros, será quizás porque nosotros ni hemos llegado a ser jóvenes en la fe. Porque el joven en la fe es uno que está aprendiendo de día en día a vencer al maligno. Y los padres en la fe son los que han tenido tanta experiencia que todas estas cosas las tienen bien asumidas. Finalmente, en Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido
por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Estamos sentados en los lugares celestiales y el maligno no tiene nada en nosotros si estamos en el Señor Jesucristo. Pero somos enviados en nombre del Señor Jesucristo a esta tierra donde está el maligno arrojado, sabiendo que tiene poco tiempo, intentando cegar y hacer daño y esclavizar. Nosotros somos llamados a hacerle guerra, menospreciando nuestras vidas hasta la muerte, a fin de que otras personas puedan ser rescatadas de toda esta diversidad de esclavitudes y ataduras. Y en la palabra de Dios, en la sangre de la cruz de Cristo, nosotros tenemos las armas que necesitamos. A Él sea la gloria.